Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hay un poco calor ahí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ah, bueno, bien. Como verán, tenemos este panel de lujo de decanas y decanos. Todos ellos integran el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de la República Argentina, hablando de universidades nacionales. Y nos pareció importante incluir en esta ECON 2023 la opinión de las decanas y decanos sobre qué va a pasar con nuestras carreras en el futuro, si podemos hacer algún comentario. Esto no se trata de una conferencia. Yo voy a disentir un poquito con el anuncio, que es una conferencia, sino que la idea es reflexionar entre todos. Es decir, vamos a tratar de reflexionar entre todos sobre distintas cuestiones que tienen que ver con nuestras carreras actuales y con el futuro de nuestras carreras. Algunos temitas que están muy en boga en estos días, como una primera cuestión que podemos abordar, que van a abordar las queridas y queridos decanos que me acompañan. Hace pocos días, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires modificó los planes de estudio de ciertas carreras de ingeniería, de ciertas carreras de la Facultad de Ciencias Médicas y hoy de carrera de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras. Todo ello apuntado a la reducción de tiempo en la cursada de las distintas carreras. Creo que es importante tener en cuenta esto que estamos diciendo porque parecería que se va hacia la tendencia de disminuir la duración de cursada. No estoy tan seguro que sea la intensidad horaria. Por eso vamos a preguntarle a las decanas y decanos, hablando del replanteo de la duración de nuestras carreras. ¿Quién me cuenta primero, alguna de las damas que me cuente primero qué opina sobre esto de la reducción de la carrera? Catalina, decana de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por invitarme a participar de esta mesa de la cual estoy orgullosa de compartir con los decanos y decanas. Bueno, este tema del replanteo de la duración de las carreras creo que es un debate que nos debemos en la universidad pública en Argentina, fundamentalmente frente a lo que estamos viendo respecto a la gran brecha que hay entre la duración teórica de las carreras y la duración real, uno de los grandes problemas, y el otro es la deserción que hay al inicio y la deserción que hay en el durante, ¿no? Este es un tema que ya en Europa viene desde el proceso de Bolonia en 1999, ¿no? Hoy por hoy en Europa se habla de ciclos, el pregrado, el grado, que en licenciaturas está entre 3 y 4 años, depende del país, y luego el posgrado, como ciclos integrados y necesarios para la formación total en una disciplina. En el país hoy está el debate, está un proyecto, incluso mis colegas seguramente pueden entrar en detalles, un proyecto del ministerio que se está debatiendo en el CIN sobre justamente carreras las que no están declaradas como de interés público, como en el caso del contador. Se está hablando de una duración entre 2.100 y 2.600 horas y 4 años de máximo. No así con las del artículo 43, o sea, las de interés público, que se va a respetar los estándares, la cantidad de horas fijada en los estándares. Creo que eso debe ir acompañado necesariamente, y también está en el proyecto en cuestión,
el articular los planes de estudio con trayectos formativos, y a su vez los trayectos formativos luego dan origen a títulos intermedios, títulos de tecnicaturas, de forma tal que no solo estemos pensando en el estudiante que va a terminar el grado, sino también en otros perfiles de estudiantes donde necesitan quizás solamente alguna certificación de conocimientos intermedios y de esa manera ya salir al mercado laboral, porque también el mercado laboral ha cambiado. Así que bueno, eso es un poco lo que pienso al respecto. O sea, estamos en debate, creo que hay que reformular planes de estudios en las carreras de ciencias económicas y más si sale esta nueva normativa, nos debemos eso, pero más allá de la duración, yo creo que el secreto está en ver la forma con que se arman esos planes de manera que podamos ir certificando trayectos formativos intermedios. Eso garantizará también, no sé, una búsqueda de sustentabilidad, de inclusión y justicia social, y que no dejemos a los estudiantes o dejemos a las universidades con una gran deserción porque no todos quieren o pueden finalizar una carrera de grado. Gracias, Katy. Moira. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. La verdad coincido con Katy. Es un honor para mí como representante en esta mesa de la Universidad Nacional del Nordeste estar sentada en este living con estos grandes compañeros y amigos que compartimos tantas reuniones y debates, ¿no? Hace un ratito planteábamos esta posibilidad que tenemos como educadores y como formadores de permitirnos pensar distinto, ¿no? Sin que eso se vea como que el que piensa distinto a alguno de nosotros está enfrente mío o es mi enemigo, así que más acorde y más oportuna esta mesa, imposible, Ricardo. Bueno, la verdad que frente a esta cuestión tan importante, ¿no? A esta realidad del sistema educativo universitario, que siempre lo planteamos como un sistema educativo como contrato social de nuestra democracia, tiene un objetivo fundamental que es evitar la marginalidad y la segregación, por un lado, y por otro lado, lograr justamente que en el mercado laboral los ingresos se igualen, es decir, lograr esta movilidad social ascendente que tanto nos enorgullece en términos históricos de participación de la universidad pública en Argentina. En esa cuestión de instrumento en nuestro sistema educativo universitario igualador de ingresos, que ahí realmente estaríamos hablando de lograr equiparar oportunidades independientemente del sector socioeconómico, de la región económica de la que estemos hablando, sí nos encontramos con esta realidad que mencionaba Catalina antes y que tiene que ver que muchas veces la brecha entre educación superior y mercado laboral se hace más grande, ¿sí? Si miramos un poquito hacia el futuro, como se titula el nombre de nuestra mesa de debate, la verdad que la brecha parecería que tiende siempre a ensancharse, ¿no? Esta diferencia de los contenidos que aprendemos o que enseñamos en el espacio áulico versus esta flexibilidad que nos requiere el actual mercado laboral. La verdad que coincido con Catalina en esto de pensar en términos de títulos intermedios por un lado y por otro lado sistemas de rotaciones que le permitan a los estudiantes optar por ciclos, ¿sí?, más acordes a sus intereses y objetivos personales. Eso por un lado. Y un enfoque más flexible también de nuestras carreras permitiría dejar de lado la discusión, ¿no?, de la durabilidad en términos de cursado, la durabilidad de estar adentro de la facultad y pensar más bien en cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, al menos en las carreras de las facultades de ciencias económicas, pienso siempre las prácticas profesionales se analizan y se piensan al final del recorrido académico, ¿no? Ya en quinto año, por ahí también pensar en que estas prácticas profesionales se podrían empezar a trabajar con esto de un sistema educativo más flexible, ¿no? Desde el comienzo, desde el ingreso a la vida académica de los estudiantes, podría también hacer que
en función a estos títulos intermedios, el estudiante pueda obtener esta práctica antes de su graduación. Y en términos de habilidades que este mercado laboral, que se separa cada vez más de esta educación que damos en el aula, en términos de habilidades, ¿qué habilidades deberíamos remarcar si hago pie en estas habilidades que nos está demandando el mercado de trabajo, que tienen que ver más con el razonamiento lógico, más con las habilidades sociosociales, ¿sí? Y las habilidades que tienen que ver también con la capacidad de trabajo en equipo? Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo, por la invitación. La verdad que es un privilegio compartir con las decanas y los decanos este momento. Y con respecto a la duración de las carreras, a veces uno tiene la visión que dura mucho, pero realmente es la importancia que le damos a lo que uno llama la cursada, en cuanto qué responsable soy con los tiempos verdaderos que yo le tengo que dedicar tanto a la cursada como al estudio. Porque a veces, si no, tardó 10 años en recibirse de contador. Pero ¿cuántas materias cursadas por año? Entonces, acá hay un esfuerzo que hace los habitantes de este país cuando pagan sus impuestos para que tanto ustedes como los que están en las aulas, como están en las distintas universidades nacionales, puedan tener la estructura y los docentes. Hay un gran esfuerzo que hace la nación. Entonces, por eso hablo de responsabilidad. La responsabilidad de que ustedes hoy están todos acá y tal vez hay un papá o una mamá que está pagando los impuestos y sus hijos no tienen la posibilidad de ir a una universidad. Entonces, estoy de acuerdo con lo que plantean las dos decanas anteriores, tal vez sería importante poder hacer un trazado y certificar los periodos de tantas asignaturas para por ahí sí aquellos estudiantes puedan ir con un certificado a su empleador y decir, yo tengo conocimiento en tal cosa, yo tengo una base de experiencia o de conocimientos en un nivel hagamos de la carrera de contador, de conocimientos contables en este nivel. Entonces por ahí estaríamos hablando de un acceso laboral que hoy es muy difícil, pero podemos mejorarlo, podemos trabajarlo, estamos trabajando lo que es el CODESE para poder llevar a los estudiantes a un rendimiento mejor, pero también es importante, vuelvo a repetirlo, la responsabilidad que ustedes tienen en el aula. Así que bueno. Gracias, Ale. Lili. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gran placer compartir con ustedes el panel. Así que gracias, Ricardo, de nuevo por la invitación. Me parece en concordancia con lo que veníamos diciendo que es una necesidad, y de hecho acordamos, en reducir la brecha entre la duración teórica y la duración real, ¿no? de aquellos saberes que permiten la acreditación en las carreras del artículo 42 y también particularmente las del artículo 43. Creo que eso da coherencia con el contrato que firmamos, ¿no? Las instituciones con los estudiantes. Indudablemente hoy, como se decía recién, tanto la globalización como el mercado laboral traccionan para que repensemos esta duración real. ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, como se dijo recién, el acreditar saberes de una forma previa a la graduación de la totalidad de la carrera tiene un gran valor social. Por un lado, porque permite a ese estudiante ingresar al mercado laboral más fácilmente, con otras tareas, con otras responsabilidades, pero ingresa al mercado laboral. Y también sirve de punto inicial y muchas veces de terminar de valorar el estudiante que se siente empoderado de haber llegado hasta ahí para que pueda terminar con sus estudios. Entonces, celebro esa iniciativa. También el hecho de que estemos repensando en créditos, ¿no? que contemplen la complejidad del sistema universitario, que permitan incorporar saberes extraáulicos, aquellos saberes que aprendemos y que incorporamos por fuera del aula tradicional, y fundamentalmente que trabajen en la articulación con los niveles, no solamente con el pregrado, sino con el medio y con el posgrado. Pero me parece
que falta un poco más, digamos. Me parece que tendríamos que pensar en 3 cuestiones. Por un lado, pensar qué contenidos va a tener ese profesional. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo en el CODESE, en contenidos de segunda generación, que incorporan la tecnología, las ODS, la innovación, la inteligencia artificial, como manera de abordar los contenidos armados a partir de las incumbencias o actividades de reservadas o actividades del ámbito disciplinar, en el caso de las carreras del artículo 42, como manera de abordarlos espiraladamente y que no queden en cápsulas, ¿no?, de contenidos llamadas materias que muchas veces no tienen hilación. Tenemos que repensar en segunda instancia de qué forma dictamos las clases. Pensemos en nuestros tiempos, pensemos en la duración de las materias, pensemos en cómo damos las clases, en qué modalidad, en qué tiempo le agregamos en horas de estudio, de recoger bibliografía, de armado de trabajos prácticos, de evaluación, de prácticas, etc. Estamos repitiendo un modelo que nosotros aprendimos porque lo vivimos hace 30 años, un poco más, un poco menos, en un estudiantado que hoy dialoga entre sí, entre pares y con las instituciones de una manera completamente diferente. Pensemos en qué profesional queremos, porque en la mirada más reformista, en una mirada más de cambio, hoy necesitamos líderes, no necesitamos gestores. Necesitamos transformadores, no observadores. Necesitamos, como decía Moira, más empatía, necesitamos más comunicación asertiva, necesitamos más diálogo, necesitamos más redes, más trabajo inter e interdisciplinario, más conocimiento de que las construcciones que perduran son las colectivas. Necesitamos más tolerancia a la frustración y al cambio, porque también de eso se trata. Necesitamos incorporar transversalmente habilidades blandas. Entonces, celebro el acuerdo respecto de las horas, pero queda corto. Porque si solamente nos circunscribimos en pensar horas, podemos armar una grilla hermosa, pero si agregamos horas a todo lo que yo dije anteriormente, vamos a dentro de unos años volver a encontrarnos frustrados y preocupados igual que hoy, porque además intentamos intersecar todas esas horas adicionales a los de la grilla con un estudiantado que hoy tiene dedicación parcial a la universidad. Entonces, vamos a volver a duplicar la duración. Me parece que estamos en un momento oportuno para grandes discusiones fundantes. Esta probablemente sea una, y me parece que tenemos que darnos la posibilidad de pensar un profesional que queremos formar, un profesional con sentido, con una mirada crítica, pero con un rol activo y transformador de la sociedad más justa y más equitativa que todos queremos y merecemos. Gracias, Lili. Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya me quedó poquito porque con lo que dijeron mis colegas, y en especial Lili, que al final habló un montón. Primero agradecerle a Ricardo la convocatoria. Para mí es un placer. Soy decano de una universidad bastante nueva, que es la Universidad de San Martín, dentro de quienes me acompañan, que son universidades históricas en la Argentina. También se me da una doble emoción. Hace muchos años yo recibí mi título acá, tuve la posibilidad de hablar ante los egresados, fui un militante político de esta querida facultad, fui un graduado militante de esta universidad, y parte de lo que decían mis colegas recién tiene que ver con que la universidad en su conjunto, el sistema universitario en su conjunto, se muestra como innovador, pero es de las organizaciones más conservadoras en la historia del mundo junto a la Iglesia. Y que parte del problema que tenemos lo tenemos desde nosotros, en cómo planteamos las cosas, en cómo nos animamos a hacer pequeños cambios que nos cuestan mucho. La verdad que para el sistema universitario y para un montón de factores, la pandemia fue una bendición. ¿Por qué digo fue una bendición? Porque seguramente en el sistema bancario, la digitalización del sistema bancario fue un día para otro, casi inesperadamente, por la necesidad de la gente de operar con un sistema nuevo. Bueno, el mismo desafío fue para nosotros, convertirnos de un día para otro en ver cómo nos animábamos a dar un paso fundamental en lo que tenía que ver con la virtualidad, con muchísimos errores,
pero con mucha vocación de servicio, de poner al sistema universitario a la altura de los acontecimientos tan dramáticos que no pensábamos vivir absolutamente nunca. Y en esto está el desafío, digo, yo me sumo a todo lo que dijeron, digo, los títulos intermedios. Fundamentalmente, Sábato hablaba del triángulo que une la educación, el gobierno y el sistema científico-tecnológico. Bueno, en ese proceso yo incorporaría una matriz nueva que incorpore a la sociedad civil, porque hay mucha demanda y a mí me parece que es justo que haya una demanda del sistema, de quienes hoy son alumnos del sistema universitario, porque por primera vez en la historia se invirtió el vínculo de aprendizaje. En términos de tecnología, muchos de ustedes manejan la tecnología mejor que muchos de nosotros. Y para nosotros también es un desafío estar a la altura de esas circunstancias. Yo me sumo absolutamente a cada uno de los dichos por mis colegas. No quiero contar lo mismo porque estamos absolutamente convencidos de todo eso. Sí quiero agregar algo, que es que deberíamos trabajar en procurar un sistema dual, como es el sistema alemán, donde parte de los estudiantes, algunas de las materias las hacen en las empresas y que empiezan a vivir lo que nosotros damos en la teoría, en la práctica real de lo que pasa en una organización, de cómo es la vinculación, porque recién Lili hablaba de cómo nos relacionamos. Bueno, nosotros podemos explicarle en una materia de trabajo en equipo, de comunicación interna, de cómo se tienen que relacionar. Pero no va a haber un formato más poderoso que ustedes se tengan que relacionar en un proceso de capacitación en una compañía o en una empresa o en una ONG. La verdad que para nosotros es un gran desafío animarnos a cambiar las cosas. Desde el CODECE, y ahí hay alguien que viene batallando hace muchísimos años, que es Ricardo, que cuando nadie apostaba en el CODECE, él transitaba cada una de las universidades nacionales para incentivarnos y para militar ese Consejo de Decanos de Ciencias Económicas. Hoy nos vemos fortalecidos y reconocidos no solo por el entorno, sino también por el Ministerio de Educación, que cuando quiere hacer alguna reforma a los planes de estudio o cuando quiere escuchar la opinión que lo que tiene que ver con las ciencias económicas, recurre al Consejo de Decanos. Digo, para nosotros es un orgullo haber sido consultados ante cada cambio, pero también es una obligación ver cómo replanteamos las carreras, porque en definitiva nosotros no estamos en cada uno de los espacios que nos toca gestionar para complicarle la vida a ustedes. Estamos convencidos de que cada uno de los cambios que hacemos es para que ustedes tengan mayores oportunidades. Se los dice alguien que viene de un hogar donde mis viejos eran laburantes y seguimos militando por una universidad inclusiva y con una capacidad social ascendente para absolutamente todos los que la puedan cursar. Cuando vemos debates como los que vienen ahora en términos de la política, yo cada vez más soy un militante de la universidad pública y creemos que ahí hay un valor intrínseco en la palabra pública que nosotros tenemos que defender, y lo defendemos reformándonos. No nos defendemos quedándonos quietos. La sensación que nosotros tenemos que hoy tenemos una oportunidad que comenzó con la pandemia y que estará en cada uno de nosotros en ver la madurez institucional que le ponemos para que ustedes puedan vivir en una Argentina más justa y que a partir del trabajo y de la educación puedan vivir mucho mejor. Así que nada más que eso, aporto a lo que me cargan, porque yo había preparado unas filminas y todos me están cargando y me están diciendo que tengo que parar de hablar. Gracias, Marce, Esther. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Antes que, como el resto de mis compañeros, agradecer la invitación, el poder participar, el poder compartir este espacio con ellos, con ustedes, y tratar de aportar desde la experiencia individual también de cada uno. No queda mucho más para decir porque se han barrido casi todos los
puntos salientes que tienen que ver con este tema, pero un poco en esto de la reflexión, a mí me gusta decir que somos lo que somos por lo que fuimos. Y en esto de la cuestión social ascendente tiene un correlato con la evolución de la educación superior en la Argentina, desde la educación superior de élite a la educación superior de masas. Y eso conlleva cuestiones inclusivas, pero también hay un concepto que hasta ahora no se mencionó, que es la calidad. Entonces, en esto de la lucha del tiempo teórico versus el tiempo real, como decía Alejandro, bueno, pero hay que preguntarle si en vez de 10 materias por año, curso 2, curso 3, porque comparte su vida con otros aspectos y demás. Entonces, creo que no podemos renunciar a cantidad en pos de la calidad. Yo sí creo que la otra vez escuchaba al doctor Paulo Falcón y dio dos conceptos que fueron ejemplificadores. Él habló de velocidad y volumen. Lo que no se negocia es el volumen de conocimiento que tiene que adquirir un estudiante de educación superior. Lo que podemos analizar, mejorar y replantear este contrato pedagógico con la trazabilidad de un montón de cuestiones que obviamente no estaban cuando nosotros, que somos todos muy jóvenes, pero venimos del siglo pasado y somos esclavos también de algunas mochilas que cargamos, es la velocidad. Uno, en mi caso como contadora, dice, bueno, 2.700 horas las divido por 5, por 6, ¿cuánto me da por semana? Ya está. Y a lo mejor no está la situación en una solución por ese camino. Ahí entraría a tallar la velocidad. No vamos a negociar el volumen, pero sí vamos a negociar la velocidad. Y eso tiene mucho que ver con el entramado curricular de todos los trayectos formativos. Reconocemos saberes adquiridos de una manera no áulica, digamos, o no en el aula en algunas de las formas que nosotros imaginamos. Bueno, creo que calidad, velocidad y volumen son conceptos que no podemos dejar de tener en cuenta si queremos gestionar responsablemente. Liliana también decía que no buscamos gestores, buscamos líderes, y a veces ese liderazgo implica en plantearse desafíos. Y acá me permito agregar una experiencia que vivimos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo vengo de una de esas universidades más viejas, que tienen la vieja estructura, con todo lo paleozoico que eso puede tener en mover algunas estructuras. Bueno, nosotros nos dimos puertas hacia adentro de la facultad el debate de los títulos intermedios. Pecado mortal, chicos, chicas, jóvenes, docentes, los que estén aquí presentes, era, no sé, el anticristo. No, las incumbencias, aberretamos, esa fue la palabra, no es muy académica, pero fue así. Entonces, yo recuerdo, hablando de filminas, una filmina que decía título intermedio versus carreras cortas, era así, un versus. Y fuimos con las carreras cortas. Entonces, tenemos una serie de tecnicaturas que ya tienen sus primeros egresados y tal, que articulan, no de manera directa, pero sí de manera indirecta con las carreras de grado, y fueron sanadoras. Sanadoras en el sentido que muchos, por los problemas de disponibilidad horaria, no podían cumplir sus ciclos de carreras de grado, y al ser la equivalencia en un sentido bidireccional, pudieron resolver y tener la acreditación a través de un título nacional con validez nacional de los saberes adquiridos. Y realmente resultó, como les digo, sanador a esta situación o de por ahí la deserción o la lentificación a la hora de graduarse. Fue una medida. Obviamente son títulos habilitantes, tienen validez nacional, son con una duración teórica y real de 3 años. Pero también ahí, y eso queda para otro día, porque si no es muy largo, hay un enfoque diferente en el contrato pedagógico entre el pregrado y el grado, y es parte del secreto del éxito, vamos a decir.
Y también está el que por ahí no pudo, y también ahí sí, desde la universidad, que también nos vamos a arrogar el hecho de haber sido el ejemplo, comunidad académica, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Superior estableció lo que se llama el bachiller universitario. No es un título de validez nacional, es una certificación que emite la universidad que se le expide a todo aquel estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata que haya cumplido 1000 horas de formación académica en cualesquiera de las unidades académicas que la conforman, sea en una o varias. Esto también ha permitido legitimar saberes y es impresionante la cantidad de gente que se está acercando para acreditar con una certificación de la universidad esos saberes, que no van a ser un título habilitante, pero que sí en este mercado laboral que planteaban las y los colegas es tan demandante. Entonces yo me quedo con que está muy bien tener titulaciones o intermedias o de carreras más cortas o este tipo de certificaciones en recorridos en la educación superior. Me quedo con la calidad, me quedo con la velocidad, con el volumen y sobre todo con formar profesionales cooperadores que sean comprometidos con el tiempo y el espacio en el que le toca desarrollar sus actividades, cualesquiera sea la profesión. De manera tal que creo que estamos por el buen camino. Lo que pasa que en estas estructuras tan rígidas, a veces los cambios no acompañan a los tiempos que corren, pero sí tenemos muchos desafíos. Insisto, me quedo con la calidad, con la velocidad, con el volumen y con la certificación de saberes. Gracias, Esther. Y las decanas y decanos agradecían cada uno en su momento por estar aquí. Y creo que es al revés. Quien habla y los que están escuchando, creo que tenemos que agradecerles a ellas y a ellos, porque ¿se acuerdan que al principio yo dije que era más que una conferencia? Era que reflexionáramos todos juntos. Y vamos a pasar a un temita que también lo ven en los medios, algún candidato a nivel nacional menciona alguna cuestión particular sobre esto, pero nosotros nos vamos a referir no a ningún candidato, sino a un tema que está rondando, que es el tema del arancelamiento universitario. Y la pregunta es, el arancelamiento, queridas decanas y decanos, ¿lo podemos pensar? ¿Podemos hablar de arancelamiento para extranjeros, por ejemplo, nada más? ¿Podemos hablar de arancelamiento para todos o para nadie? Yo invertiría el orden y diría a Lili que nos hable. Bueno, no sé si es bueno o malo, pero gracias, Ricardo, por la palabra. No, porque si no se queja Marcelo, viste que no tienen más nada que agregar. Ahora me va a cronometrar. Bueno, me gustaría empezar haciendo propias las palabras de un documento del Consejo Interuniversitario Nacional, firmado por todas las rectoras y rectores el pasado 20 de junio en la ciudad de Rosario, ¿no? De este año, hace muy poquito. En ese documento parten definiendo a la educación superior como un bien social y como un derecho humano universal, que es capaz de igualarnos en derechos y en oportunidades, de formarnos, dice el documento, así que estoy abriendo comillas imaginarias, como personas y de transformarnos personal y socialmente. El mismo documento continúa diciendo que en los primeros 40 años de democracia que transitamos, en los primeros 40 años, el sistema
universitario un verdadero ejemplo de institucionalidad y de vida democrática, por cómo elegimos nuestras autoridades, por nuestras asambleas, por cómo funcionan nuestros consejos directivos y nuestro consejo superior, y porque han puesto excelencia en la mirada tripartita de nuestra formación, ¿no? La educación, la enseñanza, la investigación y la extensión. En el mismo sentido, estamos hablando hoy de graduados y graduadas. No hablamos de egresados y egresadas, porque en nuestro posicionamiento la formación no termina. Claramente que hay un inicio con un estudiante que ingresa al sistema universitario y empieza a transitar las aulas, pero esa formación es continua y no solamente que no termina con la graduación de grado o de posgrado, sino que recién empieza. En nuestra definición, la formación es toda la vida. Si además tomamos el hecho de que la educación, que la universidad tiene por objetivo la formación de un estudiante, como decía yo recién, ¿no? Libre, pero con espíritu crítico y activo, toda esta mirada, toda esta forma, todo este marco teórico, ¿no? Que por decirlo de alguna manera intento armar, hace ruido cuando intentamos traer a la educación y al sistema universitario la mirada de mercancía de la teoría neoclásica. Una mirada en la cual la eficiencia, la eficacia, la productividad, los costos medios marginales, la productividad media marginal, la relación costo-beneficio y todas esas cosas que damos en economía, implican tratar a la educación como eso, como un bien o servicio sujeto a un precio en un determinado mercado, no importa cuál sea. Por lo menos hace ruido y choca, ¿no? Y se contrapone y nos genera un encontronazo en nuestras ideas, porque es como si estuviéramos transitando en caminos paralelos. Pensemos en la función de producción. No sé si se acuerdan, ¿no? La función de producción yo trato de hacer como en el pizarrón, ¿no? Tenemos producto y factor variable por un lado. ¿Cuál sería el producto del sistema educativo si lo miramos así, ¿no? Porque imaginamos las 3 etapas de la producción cuando hablamos de un bien o de un servicio. ¿Cuál sería el producto? Los graduados. Bueno, puede ser. Y está bien, y de hecho nosotros trabajamos mucho y muy fuertemente para aumentar nuestras tasas de graduación. Y estamos trabajando mucho con el ingreso y con los egresos para que justamente el estudiante pueda finalizar y con el ingreso para hacer caer mucho las tasas de desafiliación o de abandono en los primeros años. Por supuesto que nos preocupa eso, claramente, pero reconocer que nuestro producto solo son los graduados sería desconocer que no agregamos valor en todo el trayecto, en cada una de las etapas del proceso productivo, decimos en economía. Y eso no está bien, eso no es así. Un estudiante que empieza y que pisa un suelo universitario, que atraviesa la puerta de una facultad y que recorre las aulas y que interactúa con otros estudiantes, con los docentes, con la vida académica y política, claramente genera valor para la sociedad. Entonces, ¿cuál sería el producto? ¿No? Es una discusión mucho más profunda. Si pensáramos en factor variable, yo miro así, pues estoy haciendo el eje en la cabeza, ¿cuáles son los insumos? ¿Las horas? Porque en verdad hay mucho más que horas en un estudiante cuando piensa que ese estudio, que ese sistema universitario le va a dar una proyección de vida, un futuro, una salida, una movilidad social. Ni hablar de dejar ceteris paribus, como decimos en economía, todas las demás variables, que muchas veces son los objetivos institucionales y los personales del propio estudiante, ¿no? Tanto de él como de su familia y de su entorno. Si vamos al tema de costeo, sin entrar en la discusión si es costeo variable, si es costeo total, y sin pensar en la matriz de costo, ¿cómo hacemos para costear no solamente la enseñanza, sino la investigación que retroalimenta esa educación y la extensión como fuerte compromiso social? ¿Cómo hacemos para costear el entramado de las 3 funciones sustantivas de nosotros como universidades reformistas? Es pragmático y resulta poco serio analizar la educación aisladamente de todo el subsistema educativo, como si no tuviera vínculo con la consagración de los derechos, con la democratización del conocimiento, con el rol de la universidad, con el rol del Estado, como si desconociera la importancia que tiene la educación pública en el entramado o en el compromiso con el tejido productivo, pero también con los gobiernos para la generación de políticas públicas. Me parece que el tema del financiamiento claramente que es un tema y también forma parte de las discusiones fundacionales que yo decía recién o las fundantes que nos tenemos que dar.
Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que trabajar en priorizar cuáles son, pero hagámoslo seriamente. Pongamos todos los temas en la balanza. Somos académicos, tenemos una universidad y un sistema universitario que tiene un montón de cuestiones para mejorar, pero que somos de excelencia. Entonces, démonos, ¿me están marcando la hora? No, No, ok. Démonos las discusiones no, solo hay que serias. terminar. Ok, perdón, me retan. No caigamos en eslogans o en frases vacías. Somos académicos, entonces demos discusiones en términos académicos. Gracias, Lili. Esther. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Liliana en que la discusión debe darse. Ahora, nosotros tenemos no solamente una ley de educación superior que habla de gratuidad y que plantea claramente evitar todo tipo de actitud mercantilista con la educación, sino también es una cuestión constitucional. Y en esto de que los rectores en Rosario hicieron una acalorada defensa de la educación pública, me parece valioso porque ellos cedieron el debate. Y ese debate que dieron de manera conjunta, cada uno a su manera lo está dando de puertas hacia adentro de su universidad. Yo creo que el debate debe darse. No es solamente docencia la actividad sustantiva de la universidad. Evidentemente tampoco se puede pasar de un financiamiento total por parte del Estado a depender de un arancelamiento que no sabemos ni quién, ni cómo, ni de qué manera. Creo que el debate debe darse porque evidentemente hay cuestiones de ingresos del Estado Nacional que hace que en un Estado con una crisis económica severa, donde los ingresos genuinos del Estado también se ven debilitados, el sistema universitario público argentino pareciera para un desprevenido de características elefantiásicas. Es fácil desacreditar lo que no se conoce. Todos nosotros tenemos pertenencia del sistema universitario público, por eso tenemos la obligación de defenderlo. Y si por caso en algún momento tenemos que plantearnos el tema de arancelar, debemos hacerlo con un criterio lógico y superador y convencidos. Pero insisto, no basta con el debate que puedan dar, en este caso, un grupo de académicos o que pueda dar tal o cual candidato de turno, porque aquí hay cuestiones de corte legislativo y jurídico que se van a tener que debatir en otros organismos, pero sí me parece saludable darnos el debate para los propios, para los extranjeros, para el grado, para el posgrado, en términos generales, un debate serio de esta situación que muy probablemente no nos sea muy ajena en el corto plazo. Pero insisto, hay estamentos de orden superior que nos exceden que también van a tener que darse el debate. Sería bueno que el sistema universitario público argentino pudiera acordar una posición respecto a estas cuestiones tajantes y terminantes que a veces parecen más declamativas que con fundamento. Yo creo que el debate debe ser dado en términos responsables. Gracias, Esther. Marcelo. Bueno, la evolución del tiempo en cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente si esta pregunta me la hacían hace 30 años, capaz que la respuesta hubiese sido distinta a la que voy a dar. Tomando un poco lo que dijo Liliana hace un ratito, que habló del CIN, y ustedes me van a decir, ¿qué es el CIN? Bueno, el CIN es el Consejo Interuniversitario, que está integrado por todas las universidades nacionales, que no todas piensan lo mismo, ¿no? De hecho, está conformado en dos bloques políticos, un bloque más reformista y un bloque más peronista, y en un proceso electoral como que se está viviendo, lograron unanimidad, llegar a un documento base las
todas las decisiones que toma el CIN se hacen por consenso. Nosotros hoy tenemos una clase especial de CIN en nuestra universidad porque quien preside el CIN es el rector de la Universidad de San Martín. Para nosotros es un orgullo que desde una universidad pequeña tengamos injerencia en el sistema universitario, pero tomando un poco lo que decía Lili y Esther, a mí me parece que el desafío es poner en valor lo que hace el sistema universitario, lo que hace la universidad. Nosotros en nuestra Universidad de San Martín, por contar un caso, el 70% de los estudiantes de la universidad son primera generación de estudiantes en su familia. Tenemos un colegio secundario técnico que está en el fondo de San Martín, donde en la pandemia nos robaron hasta las rejas. Nos robaron 7 veces las computadoras y lo que hacemos es volver a poner computadoras. De hecho, mañana a la mañana, que está el secretario de Extensión de la universidad que me acompaña, vamos al colegio secundario a charlar un poco con los chicos. Ahí se da el milagro del sistema universitario. El sistema universitario, cuando yo veo en los parques de la Ciudad de Buenos Aires, el camión de la Facultad de Odontología, donde hay cola de una cuadra para que la gente se pueda atender. Eso es poner en valor parte de lo que hace el sistema universitario, que a nosotros a veces nos quedamos en el debate de una cosa o la otra y nos olvidamos lo que estamos aportando. Ni decir que nuestra universidad tiene el orgullo de ser la única universidad en la Argentina que ha desarrollado junto a un laboratorio una vacuna para el tema de COVID, ni decir de que el sistema científico-tecnológico de toda la Argentina está apoyada en el sistema universitario, que es el único que invierte en la investigación, porque en muchos casos nos enfrentamos a la dicotomía de la excelencia de algunas universidades privadas, pero que no invierten un peso en la investigación. Entonces, el gran desafío que tenemos es poner en valor lo que hacemos en el grado, en el posgrado, en la extensión y en la investigación. Para que el debate de arancel o no sea un debate perimido. Me parece que nosotros tenemos que ver con lo que tenemos, con lo que obtenemos de fondos del Estado, cómo empezamos a relacionarnos con el sistema productivo para obtener más fondos. Pero eso no tiene que ver con la búsqueda de fondos en los estudiantes. De hecho, si hubiese pasado eso, seguramente yo no estaría acá. Seguramente mis viejos no hubiesen podido pagar una universidad. Así que no tengan dudas de que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, va a defender la universidad cogobernada, pública, autónoma y responsable, como dijo Esther recién. Así que nada más que eso. Gracias, Marce. Moira. Bueno, un tema que la verdad me interpela, como dice Marcelo, me emociona y me interpela, como dice Marcelo, porque obviamente que recuerdo mi época militante, ¿no? En la década del 90, cuando vinimos a marchar al Congreso Nacional, y vinieron diferentes colectivos de todas partes del país. Me recuerda, me interpela, digo, ¿no? Porque ayer el doctor Gerchunov, me acordé de su libro, ¿no? De las economías pendulares en Argentina, esto de ir y volver, y la verdad que este desafío, ¿no? De esta pregunta ultra compleja que hace Ricardo, tiene que ver este desafío que nuevamente interpela la educación universitaria, pública, gratuita y laica, tiene que ver con este reacomodamiento, pienso yo, de fuerzas económicas, ideológicas y políticas que estamos transitando, particularmente en este momento en Argentina. Reacomodamiento de fuerzas que se da en un contexto de profunda crisis interna. ¿Sí? Hoy se dieron a conocer los nuevos indicadores, ¿sí? Cómo se compone el IPC, con ese indicador tan frío, ¿no? Del 12,4%, superior a las previsiones que se venían haciendo. Y la verdad que uno dice, bueno, ¿qué significará en términos sociales ese 12,4%, ¿no? ¿Significará que ahora hay más familias pobres? ¿Significará que ese 54% de jóvenes de nuestro país ahora se va a aumentar ese 54%? ¿Significará que hablamos de deserción universitaria cuando en realidad también podemos hablar de chicos que no llegan a la escuela?
Todas estas cuestiones me replantean, ¿no?, esta discusión que dábamos en los 90s, en donde el eje estaba puesto en la refuncionalización, era la palabra, del rol del Estado, en un contexto totalmente marcado por la política neoliberal, por estas recetas maravillosas que teníamos que seguir para parecernos a alguien, aniquilando cualquier posibilidad de desarrollo económico endógeno, aniquilando o no teniendo en cuenta los motores de crecimiento económico al interior de cada provincia, porque teníamos que ser como Estados Unidos, ¿no? Y siguiendo esas recetas neoliberales, como una receta de cualquier torta o bizcochuelo, en el manual decían, bueno, tantos ingredientes de esto, tantos ingredientes de los otros, y misteriosamente o mágicamente, en función a estas recetas, ¿no?, que tanto dolor le causaron al país a posteriori, íbamos a emerger siendo o Canadá o Estados Unidos, con este costo, ¿no?, este costo social de no reconocer y no respetar nuestros motores de crecimiento y nuestra cultura. Frente a esta pregunta concreta que plantea Ricardo, y tomando lo que decía, bueno, tanto Marcelo como mis compañeras decanas, coincido que hay debates que nos tenemos que dar, ¿sí?, y que tenemos que ejercitar el debate, aunque sean temas incómodos, y que los planteemos desde el dolor y desde la militancia. Coincido que la educación gratuita está en la Constitución. Uno, cuando ingresa a la UBA, me voy a llevar esa idea para la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Uno, cuando ingresa a la UBA, a mano izquierda tiene el preámbulo, ¿sí? Y es algo que, la verdad, bueno, para ustedes que entran cotidianamente pasa desapercibido, pero a mí es algo que me emocionó, porque obviamente me acuerdo del discurso del doctor Alfonsín, ¿no?, en su campaña, y en el preámbulo cita a todos aquellos que pisen el suelo argentino. Y para tratar de alguna manera de enmarcar una respuesta técnica y objetiva en términos de eficiencia, equidad, costos, como decía hace un ratito Liliana, que coincido que el debate no debería estar puesto en estos indicadores de eficiencia y eficacia, sí digo que la universidad pública, gratuita y laica desde hace 105 años viene dando respuestas, no a las demandas del mercado, no a demandas de exigencias de moda neoliberal, sí a demandas sociales. Marcelo acaba de dar una prueba concreta, sí, un testimonio de cómo la Universidad de San Martín dio respuesta, una respuesta oportuna, ¿sí?, a esas demandas sociales tan variadas que surgieron como consecuencia de la pandemia por SARS-CoV-19. Y yo, como dijo Esther hace un ratito, quiero hacer autorreferencia. La Universidad Nacional del Nordeste dio respuesta generando y creando, por ejemplo, respiradores de bajo costos, que los pudo distribuir. Ustedes saben que la UNE, la mitad de sus carreras está en la provincia de Chaco y la otra mitad en la provincia de Corrientes. Nosotros no podíamos pasar el puente que nos une. Y la Universidad Nacional del Nordeste no solo generó estos respiradores de bajo costo, sino que logró pasarlos de provincia a provincia a cada uno de los hospitales de campaña que teníamos, no solo en las capitales, sino en el interior de Chaco y en el interior de Corrientes. Ahí está la respuesta de la universidad. Esa es la respuesta a una demanda social. También nuestra respuesta fue, como decía Marcelo, convertimos un sistema educativo totalmente presencial en un sistema educativo totalmente virtual. Hoy hablábamos con Liliana, no dormíamos, y en ningún momento algún docente, algún no docente administrativo o alguien que en ese momento estaba en cargos de gestión se replanteó el pago de horas extras por todo el costo de oportunidad que estábamos asumiendo, porque no teníamos horarios, ¿sí? Ahí está la respuesta de la universidad a lo largo de toda la historia. Con respecto al arancelamiento de extranjeros, yo puedo contar el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, y sigo siendo autorreferencial porque es una de las universidades más viejas, como dijimos hace un ratito.
Dentro de la matrícula, ¿sí? Dentro de los estudiantes que tenemos en la Universidad del Nordeste, solo el 0,5%, esa es nuestra realidad, el 0,5% son estudiantes extranjeros. Hago este ejercicio de llevarnos a todos a este debate que nos quieren, al debate al que nos quieren empujar. Ese 0,5 en realidad al interior de la Universidad Nacional del Nordeste no modifica ninguna estructura de cátedra. Es decir, que no requiere en términos de costos abrir comisiones extras para atender esos estudiantes o dividir los cursos. Eso por un lado, y repito, para mí el ojo del debate no debería estar en esta cuestión, pero bueno, ¿no? Dando como este desafío de pensar en respuestas que tengan que ver con la eficacia y con la eficiencia. Pero por otro lado, todos sabemos que esta universidad pública, gratuita y laica se sostiene en función a los impuestos que cada uno de los habitantes del territorio argentino paga. Entonces, si hay un estudiante extranjero, ese estudiante extranjero cuando compra un kilo de pan, está solventando esa educación pública, gratuita y laica. Así que bueno, esa es mi respuesta. No considero que tampoco tengamos que hablar en términos, bueno, de arcelamiento para todos o para extranjeros, porque es la base fundacional justamente de nuestra militancia ya por la década del 90. Y seguirá siendo. Alejandro. Bueno, por ahí tengo una pequeña diferencia con la decana con Moira. Yo, cuando a veces hablan de la universidad pública, algún personaje sale en televisión, lo primero que hago, ¿dónde se recibió? ¿Dónde estudió? Y el 90 y pico % que habla mal de la universidad pública o la ningunea son de universidades privadas. Entonces, a veces para poder hablar con conocimiento tenemos que conocer. Yo soy de la Universidad Nacional de La Matanza, está sentada en San Justo, pero La Matanza es uno de los partidos más pobres que hay en Argentina. La mayoría de los estudiantes, el 80% son primera generación, así como en San Martín. Empezó a funcionar, a dictar clases en el año 91. No hace mucho, por ahí para ustedes son jóvenes, mucho tiempo, pero para la que es una institución académica es poco. Y como dije antes, y lo dijo Moira, que se paga con los impuestos que viven en este país. Y la universidad hace muchas cosas que por ahí no lo sabe los ciudadanos en general. Trabaja mucho en planes sociales, o a ustedes la van a escuchar, que ellas hacen, que se iban a capacitar a mujeres, por ejemplo, allá por La Matanza. Es algo muy, para ustedes, levantarse, abrir la canilla, que salga agua, es algo habitual. Y le dan valor cuando hay un corte de agua. Ahí no tiene agua la gente, no tiene agua corriente. Iban a capacitar a las mujeres, profesores, graduados y alumnos. ¿En qué le iban a capacitar? ¿Cómo podían hacer para hacer su conexión de agua, que llegaba al agua corriente a la puerta de su casa? Pues la mujer tiene que aprender a hacer la conexión de agua hasta su casa. Porque muchas veces en esos barrios humildes no está el padre de familia y las mujeres se tienen que arreglar solas. Con la dificultad que muchas de ellas no sabían leer. Y ahí estaban los docentes, y ahí estaba la universidad pública presente. He visto cómo venían docentes llorando, porque cuando tenían que armar un currículum, mentían porque no querían decir que se iban a leer. Entonces, la universidad pública hace muchas cosas que no se sabe. Por eso me duele y al mismo tiempo me da bronca cuando hablan tan fácil. Es un gasto.
Yo quisiera saber si ustedes, para los que no tienen hijos, si compras un material de estudio es un gasto. Seguro que no, porque lo que tienen que invierten el dinero para poder estudiar, para poder aprobar la asignatura. Si este país no tuviera tantos profesionales, que necesitamos más, porque en el sur muchas veces no tienen cirujanos, no hay enfermeros. En la Universidad de La Matanza, en la época del COVID, los alumnos que estaban en su última, en el seminario estuvo trabajando, asistiendo a aquellas personas que se recuperaran del COVID en su casa. No salió a ningún lado. Fue para ellos una práctica profesional. Pero no salió a ningún lado, como lo hace la UBA, como lo hace todas las universidades acá y las que están ausentes, cada una en su territorio. Que no estaba el Estado ahí, estaban las universidades. Y cuando hablan de arancelamiento, ¿no? Sí o no, la universidad es un gasto. ¿Qué pasaría si ustedes el día de mañana no tienen más hospitales públicos? Hoy. Tendría que ir a pagar un profesional, pero como ustedes son de área económica saben, cuando hay menos oferta, suben los precios. Entonces serían para unos pocos la educación y la salud pública. Entonces hay que pensar a veces cuando escuchamos y reflexionar una sola frase que diga en cuántos lugares afectan una simple cosa como decir es un gasto. ¿Es un gasto o una inversión? Yo creo que para mí la universidad pública es una inversión. Y le voy a dar un dato más. Argentina tiene 5 premios Nobel. 5. ¿Y saben dónde son los 5 premios Nobel? De la universidad pública. Algunos son de esta universidad y otros son de La Plata. Y le doy un dato más. Uno de ellos es Miltei, que fue que con un alemán desarrolló el sistema monoclonal, que hoy salva muchas vidas contra el cáncer, inclusive en la época del COVID, yo estoy internado 14 días. Fue el último remedio que me sacó adelante, porque todo lo que me hicieron no salía. A mí me salvó un hombre que investigando, egresado de la universidad pública, y salvó muchas vidas más. Y debo decir el último. Hijo de un carpintero, de una modista. ¿Podría ir a la universidad pública? Yo creo que a una universidad privada, yo creo que no. Desarrolló el bypass coronario. Ese René Favaloro no salvó vidas en Argentina, salvó vidas en todo el mundo. Entonces, yo creo que cuando se habla tan fácil de la universidad y no se conoce, primero tendría que caminar los pasillos, no un día, muchos años, para ver la clase de estudiantes que vienen, que muchas veces son estudiantes de familia humilde. Me estoy acordando más, perdón por el tiempo. Hubo un estudiante de la Universidad de La Plata, salió una noticia. José Birche. Este hombre juntaba cartones. Hoy en día vemos muchos más juntas. Este hombre juntaba cartones. También iba a los campos a recolectar flores para poder venderla, porque no quería comprar al mayorista, la quería conseguir más barata, para pagar sus estudios. También cortaba pasto en un lugar que podía, algún vecino. También estudió medicina y copió todos los tomos de medicina a mano, porque no lo podía comprar. Este hombre se recibió de cirujano cardiovascular y ya en el 2012 lleva más de 5.000 operaciones. Fíjense si este hombre no hubiera podido ir a la universidad. ¿Cuántas vidas salvó? ¿Y cuántas más puede salvar? Entonces pensemos y reflexionemos y tomemos con seriedad los dichos de aquellos personajes que no conocen la universidad pública, solamente ven los números. Vamos a decir, ven la foto, pero no vieron la película. Gracias.
Gracias, Ale. Katy. Bueno, realmente acompaño casi todo lo que se ha dicho en esta mesa. Reivindicar que la educación superior pública sin duda es una inversión, es una cuestión de justicia social, es un tesoro que creo que todos y todas debemos preservar y fortalecer en nuestro país, porque hay muchísimos países que nos miran y no se explican cómo podemos ofrecer esto en nuestro país. La educación superior no solo tiene rango constitucional, sino que, bueno, yo como cordobesa me enorgullezco de decir de que fue dentro de los principios de la reforma universitaria en 1918, ¿no? Junto con la autonomía, el cogobierno, el ingreso irrestricto, la laicidad. Entonces, es un gran valor, un gran tesoro que tenemos que entre todos defender. Eso respecto a la educación pública y para ciudadanos de nuestro país. Respecto a la pregunta sobre la gratuidad para extranjeros, desde mi punto de vista, solo la aceptaría en el marco de convenios de reciprocidad entre universidades, porque estaría dentro de los beneficios que la internacionalización brinda tanto a los estudiantes como a las universidades y hasta el propio país, porque es una manera de poder conectarnos con esta globalización que sin lugar a dudas todos estamos viviendo. Es también una forma de fomentar la interculturalidad y de crecer dentro del sistema de educación superior. Gracias, Katy. Y vamos a una cuestión final donde les voy a pedir cortito, pero que no creo que pueda ser muy cortito, porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Y si hablamos de inteligencia artificial, pero claro, no inteligencia artificial como algo etéreo, ni algo práctico, general, sino respecto a nuestras carreras. ¿Cómo ven nuestras carreras frente a inteligencia artificial? Katy. Bueno. Terminaste y arrancaste. Bueno, bueno, esta pregunta nos lleva a una reflexión que trataremos de hacerla breve para poder dar lugar al resto. En cierta medida la pregunta sería cómo los profesionales en ciencia económica van a sobrevivir a estos avances tecnológicos, ¿no? Avances que, bueno, a todos nos ponen con cierta duda porque vemos que la simultaneidad de los diferentes avances y la velocidad frenética con que van ocurriendo vuelven a generar una brecha entre la forma en que podemos ir adquiriendo esos conocimientos y los conocimientos están o se van acrecentando. Así que realmente a veces nos planteamos frente a una actitud pesimista, pero yo creo que viene a colación de esto pensar en aquella célebre frase de José Luis Borges que decía respecto al futuro, ¿no? El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en él. Y ahí es donde, más allá que hace más de 40 años que Borges dijo este pensamiento, yo creo que tiene total vigencia, porque nos está indicando que los profesionales de ciencias económicas somos los únicos responsables de nuestra supervivencia en el futuro y exclusivamente de lo que vamos a hacer va a depender que nos convirtamos en profesiones obsoletas o no. Y hay que hacer, porque el no hacer nada también es una decisión. Dejar que otros busquen soluciones por nosotros o dejar que otros tomen decisiones que tenemos que tomar es una especie
procrastinación del siglo XXI inducida por la tecnología, diría yo, y eso no es lo que nos tiene que ocurrir como profesionales. Tenemos que tomar la firme decisión, lo mismo que hicimos allá por la década del 90 del siglo pasado, cuando creo que muchos de nosotros, las chicas tal vez no, pero en mi caso yo recuerdo muy bien de venir, de trabajar papeles de trabajo en papel, lapicera y calculadora, y de repente aparece el avenimiento de las computadoras, del internet, de las planillas de cálculo. Y era como que nunca íbamos a poder alcanzar ese crecimiento tecnológico, y sin embargo no solo lo incorporamos, lo adaptamos, sino que mejoró nuestra performance como profesionales. Yo creo que el desafío que ahora estamos enfrentando, estos retos, tienen que tener un comportamiento similar en nosotros. ¿De qué manera? Y actualizándonos a través de una mentalidad abierta, innovadora. De hecho, que los colegios profesionales y las universidades tendremos una gran responsabilidad en todo esto, porque depende de nosotros poder brindar las herramientas para que nuestros profesionales y nuestros estudiantes puedan justamente actualizarse, pero también lo de mentalidad abierta me refiero a, no necesitamos como profesionales de ciencias económicas ser expertos en inteligencia artificial, ni en ciencia de datos, ni en machine learning, pero sí aprender a trabajar en equipo, esto de habilidades blandas que hablaba Liliana. Así que bueno, creo que ese es mi mensaje. No caer en la inacción frente a esta situación, a este temor que nos puede generar, y tomar la firme decisión de que esto va a ser incorporar herramientas para mejorar nuestra profesión. Gracias, Katy. Moira, Bueno, hice un listado. Me agarró la obsesión. ¿cómo cuánto tiempo? No, voy a tratar de ser breve. Bueno, este impacto de las inteligencias artificiales en las carreras, ¿no? En cada una de las ofertas de grado y de posgrado que tenemos en nuestras facultades de ciencias económicas, a ver, tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, en términos generales está consensuado que las inteligencias artificiales pueden automatizar o se pueden hacer cargo, mejor dicho, de procedimientos netamente automatizados, ¿sí? En ese sentido, sí podemos decir que los profesionales, los graduados en ciencias económicas podrían pensar en empezar a delegar estas tareas automatizadas que generalmente tienen poco valor agregado en este eslabonamiento de servicios que ofrecemos una vez que nos recibimos de alguna de nuestras carreras. Pienso, ¿no? En términos bien concretos, que las mayores probabilidades de reemplazo, ¿sí? En nuestras tareas tienen que ver con las tareas de pronósticos, que son contenidos que se dan en las asignaturas relacionadas con marketing o con finanzas de empresas, ¿sí? Todo aquello que se relaciona con la asesoría de inversiones y trading. Ahora bien, también hay consenso de que, como decía Katy, va a tener que existir al interior de las aulas un replanteo de nuestro rol como docente para ver cómo logramos incorporar estas nuevas tecnologías, estas inteligencias artificiales al aula, ¿sí? Y no estar pensando en estas soluciones de bloquear el Wi-Fi para que los estudiantes en un parcial no entren a preguntarle al chat la respuesta de los exámenes, ¿no? No verlas como una amenaza, sino al contrario, incorporarlas, porque está probado que estas inteligencias artificiales, estas plataformas educativas pueden, por ejemplo, determinar plataformas únicas individuales en el sentido del seguimiento de la carrera individual de cada uno de los estudiantes. Por ahí pensarlo ahora con nuestras cuestiones de masividad es un poco esto complejo, pero sí coincido con Catalina que es una oportunidad que tenemos en el futuro. Bueno, voy con mi listadito cortito. Pensé que en general las tareas que nunca jamás van a poder ser reemplazadas por las inteligencias artificiales y que nos interpelan en términos de que nosotros las vamos a tener que reforzar, son todas habilidades blandas, ¿no? O sea, al no poder ser reemplazada por las inteligencias artificiales, nosotros las vamos a tener que reforzar y repensar al interior del aula, y tienen que ver, primero, como decía hace un ratito, con la toma de decisiones complejas,
es decir, una toma de decisión que tengamos que hacer con información imperfecta o incompleta, en donde obviamente nuestros juicios valorativos tienen un ponderador muy alto. Interpretación y cumplimiento regulatorio, ¿sí? En este sentido, por supuesto que nos pueden ayudar las inteligencias artificiales a analizar y a rastrear los cambios regulatorios, pero en términos de jurisprudencia y en términos de cómo aplicar estos marcos regulatorios en cada uno de los contextos regionales, provinciales y nacionales, por supuesto que no lo van a poder hacer. Las consideraciones éticas, ¿sí?, que se espera que obviamente todos nuestros graduados tengan y cumplan estos estándares éticos, como por ejemplo mantener la confidencialidad con nuestros clientes y actuar en el mejor escenario posible para cada uno de nuestros clientes. Bueno, gestión de relaciones y comunicación que planteaba Lili, asesoramiento estratégico, resolución de problemas personalizados, y me quedé con uno último que pensaba, ¿no? ¿Qué pasa con el escepticismo profesional que tenemos que aplicar en procesos de auditoría, por ejemplo, o de evaluación de programas o de generación de políticas públicas? Bajo ningún punto de vista considero yo que ahí podríamos pensar en esto, ¿no? De, como también lo decíamos en la década, ya viene de la década estructuralista cepalina, esto de cuando decían la automatización de los trabajos que van a hacer, perder fuerza laboral. Bueno, coincido también con Catalina en esto de apropiarnos de una herramienta, tener en claro que va a ser una herramienta, un instrumento, y ver cómo la incorporamos de manera cotidiana o a nuestros proyectos de extensión, de investigación y por supuesto a nuestros proyectos académicos. Gracias, Moira. Alejandro. Muy bien. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, hace poquito un docente de nuestra universidad daba una charla a los alumnos ingresantes y salió el tema de la inteligencia artificial. Y él, ¿qué hizo? Buscó en el chat qué iba a pasar con la carrera de contador. Y dijo, no iba a desaparecer, a pesar que es una carrera vieja o antigua. Y El nombre es viejo. Norberto Bruno. El nombre de la carrera, claro. Contador público. Y también uno evalúa, en el mundo, años atrás hubo cambios. Máquinas fueron suplantando al hombre, pero el hombre se tuvo que adaptar. Y yo que este caso va a ser el mismo. No va a poder suplantar, en el caso de la docencia, no va a poder suplantar las decisiones que toma el hombre ante un imprevisto, porque no deja de tener carga. Y veamos qué le cargaron, si lo que cargaron está bien o está mal, o quién lo cargó. Entonces, yo creo que va a ser una herramienta valiosa, un apoyo importante, pero no va a hacer nada definitivo. Por eso, a mí no, en mi caso, no me asusta. Sí, lo veo bien, que sea un apoyo en aquellos lugares que hacen falta a veces, en vez de estar buscando algo con urgencia, simplificarlo con apretar un botón. Pero ojo, tenemos que estar seguros que la información que nos está brindando sea real. Gracias, Ale. Lili. Bueno, yo decía hace un ratito de incorporar la tecnología en la currícula de una forma transversal en todas nuestras materias, ¿no? Me parece que en general la tecnología dentro de las ciencias económicas hace muchos aportes. Catalina hablaba recién de algunos ejemplos y yo adhiero absolutamente a eso que decía. Entonces, trabajar a partir de esa tecnología es muy importante. La inteligencia artificial forma parte de esas tecnologías. Solo que disrumpe, ¿no? Porque aparece de repente y nos interpela en nuestra forma de enseñar, de evaluar, de relacionarnos, de vincularnos, de buscar las cosas. Y todo aquello que disrumpe genera primero un rechazo y luego críticas y luego incertidumbre. Críticas desde una mirada ética, como decía Moira recién, desde una mirada legal, desde una mirada
y la resistencia y la incertidumbre de cómo enseñamos, cómo evaluamos, cómo nos cambia, cómo hacemos para que no suceda. Bueno, claramente no puede no suceder y de hecho ya ha pasado. Cuando las tecnologías irrumpen, yo a veces intento asociarlo con algo que me recuerda a lo que pasaba con las tecnologías prepandemia, ¿no? Sabíamos que existían las tecnologías prepandemia, sabíamos que existía el Zoom, sabíamos que existían los ambientes virtuales, los conocíamos, los teníamos cuasi implementados, solo que eran un reservorio. Cuando la pandemia nos sorprende prácticamente de un día para el otro, tuvimos que aprender a amigarnos con esa tecnología. Y teníamos también muchas incertidumbres, dudas, ¿no? ¿Se acuerdan de los protocolos que diseñamos en el momento y de la forma en la que intentamos resolver esa situación? Y una vez que atravesamos ese cambio, abrazamos la tecnología porque sabemos lo que significa, sabemos cómo simplifica, sabemos cómo nos permite pensar y repensar nuestras clases de otra manera, nuestros tiempos de estudio, la forma de abordar los contenidos, el comunicarnos con los estudiantes de otra manera. Y entonces me parece que la inteligencia artificial tiene el mismo sentido. Miren, en el litoral tenemos algunos casos muy recientes, claramente, de incorporación de la inteligencia artificial en las aulas. Si sabemos que la inteligencia artificial, por ahora, tiene problemas de sesgos, tiene problemas de incompletitud, tiene problemas de actualización, podemos incorporar esos desafíos en las aulas, porque sabemos que los estudiantes están aprendiendo junto con el docente en eso. Un ejemplo claro puede ser, y voy a tomar uno de los ejemplos de nuestros profesores, el contrastar una producción del chat o de la inteligencia con la producción propia del estudiante. Un estudiante que es capaz de hacer una producción y de luego compararlo, está desafiándose a un montón de nuevas cuestiones, que es establecer los criterios de comparación, hacer la comparación, perfeccionar, criticar, como vos decías recién, eso que produce el chat. Claramente está aprendiendo. No tengamos miedo de eso. Está aprendiendo de otra manera, pero está incorporando los conocimientos. Podemos desafiarnos incluso a trabajar con los prompts, con las preguntas del chat. Cuanto más general sea la pregunta, más general va a ser la respuesta, no nos va a servir. Trabajemos junto con el estudiante en ir limitando de a poquito, ¿no? En ir haciendo como un embudo con las preguntas. Y un estudiante que contextualiza al chat o a la inteligencia, un estudiante que le va cortando las posibilidades de obtener una pregunta para que la respuesta sea específica, también está aprendiendo. Con el docente como guía, también está aprendiendo de otra manera. Podemos trabajar con la actualización y entonces hacer una pregunta de legislación, algo vinculado a la sindicatura, los concursos. ¿Qué nos va a responder? ¿Nos va a responder algo vinculado a la legislación argentina, algo que sigue estando actual? Y entonces pensar con el estudiante, ¿eso todavía sigue vigente? ¿Está actualizado? ¿Cómo se actualizó? ¿A partir de qué manera? Claramente estaban aprendiendo los estudiantes también así. Al momento de evaluar, sí, por supuesto que cambia, porque en lugar de evaluar un proyecto, voy a evaluar la defensa del proyecto. En lugar de evaluar un trabajo o una tesis, voy a evaluar la defensa de la tesis. Al estudiante le cambia porque va a tener que mostrar todas las herramientas, los conocimientos, las habilidades que adquirió en el momento mientras estuvo trabajando con su proyecto. Y al docente, a nosotros nos cambia porque vamos a tener que cambiar las preguntas, pero los cambios son buenos. Hay parte de la bibliografía reciente que asocia la inteligencia artificial a la contraposición que decía Humberto Eco allá por la década del 60 en su obra Apocalípticos o integrados. Él planteaba en ese momento dos miradas que eran opuestas respecto de la tecnología y de la comunicación en la sociedad. Él entendía que los apocalípticos veían como una amenaza para la sociedad y para la cultura, la comunicación y la tecnología, mientras que los integrados entendían todo lo contrario, que eso era una oportunidad creativa y positiva. Bueno, de nuevo, no quiero ser repetitiva, pero somos reformistas también en esto. La universidad tiene que estar a la altura de los cambios que vienen, porque tiene que repensarse en esos escenarios. Tiene que abrazar los vientos de cambio y tiene que desafiarse a propuestas creativas e innovadoras para que la inteligencia artificial forme parte de nuestra forma de enseñar y de evaluar. Gracias, Lili. Marcelo. A mí me toca, cuando empecé a hablar después de Liliana, que habló un montón, y ahora me pasa lo mismo, que dice todo, entonces me queda poco por decir. Nada, yo mientras hablaban recién, reflexionaba un poco de cómo es nuestro, yo lo veo ahí a Catalina y la veo a Claudia Altieri,
que debe ser un desafío enseñar sus asignaturas hoy con inteligencia artificial. Entonces yo me replanteaba mi vida personal, como cada uno de nosotros está relacionado fuertemente con la inteligencia artificial. Cuando accedemos a Netflix y Netflix nos recomienda una nueva serie o una nueva película y nosotros tenemos la posibilidad de decir, bueno, en esto sí, en esto no. El gran desafío que tiene el sistema universitario es que nos pone en crisis. Y todo lo que nos pone en crisis nos genera inestabilidad. Y nos genera, lo primero, nos queremos defender. La verdad que la tecnología tiene que ayudar al desarrollo de la ciencia. Yo recién cuando Katy decía de que nosotros pasamos de los apuntes al 4 Pro, cuando yo empecé, y al Lotus, 1, 2, 3 era, ¿no? ¿Sí? Y cuando vino el Excel era una cosa innovadora absolutamente, con sus planillas interactivas. Acá Esther me comenta aparte. Nada, es parte del desafío. Quienes tenemos la obligación y la oportunidad, porque además lo disfrutamos cada uno de nosotros de lo que hace, de conducir un proceso creativo en un espacio universitario público, nos pone en crisis porque sentimos que se invierte la carga de la prueba, que ustedes saben más que nosotros, que no vamos a estar a la altura. Y bueno, estará en ver cómo definimos cada uno de esos alcances para demostrar que la ciencia, como decía Lili, poner en piloto automático a esos estudiantes que sean cuestionadores. Que otra vez venga el cuestionamiento desde otro lugar. Creo que hoy en Infobae salió un reportaje que el ex decano de esta facultad y ex rector de la universidad, Alberto Barbieri, le hace al rector de la Complutense de Madrid, donde habla de que hay que invertir en el futuro de la universidad. Yo concuerdo en parte. Yo digo que hay que invertir en el futuro y en el presente del sistema universitario para que para nosotros este nuevo paradigma de la inteligencia artificial sea una oportunidad de replantear las carreras, las visiones. Cuando nosotros oímos que los encuestadores se equivocan permanentemente en las encuestas, es porque la ciencia de datos no forma parte de la currícula, por ejemplo, de la carrera de economía. Hoy a la mañana tuve una reunión con quien dirige la carrera de economía en nuestra universidad y estamos replanteando una materia de ciencia de datos que permita, con inteligencia artificial, empezar a vincularnos en forma distinta para los estudiantes de economía. Va a estar en nosotros, en cada uno de nosotros, que para mí es un placer formar parte del colectivo de decanos y decanas de ciencias económicas que nos juntamos en el CODESE, en ver cómo accionamos ante el nuevo desafío. Todo desafío a ustedes los pone en crisis, pero a nosotros también. Y nos pone en crisis doble, porque muchas veces tenemos que dar respuesta a nuestra comunidad, tanto estudiantil como académica, y a veces la vamos surfeando como aparentamos no hacerlo. Así que para mí es una oportunidad la inteligencia artificial, es una oportunidad que nosotros creo que vamos a aprovechar, que debemos aprovechar, porque forma parte de nuestra vida. Cuando decimos que nuestro celular nos escucha y nos guía, es parte de eso que estamos viviendo. Así que, de nuevo, agradecerle a Ricardo. Para mí es un grato momento pasar en lo que era mi segunda casa durante muchísimos años, y cuando vengo la siento como parte de la existencia que me dio la posibilidad de crecer, y el agradecimiento a la comunidad de la facultad, a los docentes que están acá, que en muchos casos son amigos de hace muchos años. Para mí es un orgullo ser egresado de esta facultad. La llevo en mi corazón, como dice Ricardo, con el corazón en económicas. Yo tengo mi corazón partido, como Alejandro Sanz, una parte en Córdoba y Junín, y ahora una parte hace algunos años en San Martín. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.
Gracias, Marce. Esther. Bueno, y como para ir cerrando, yo le pregunté a nuestro potencial enemigo cómo se ve él en las carreras de ciencias económicas. Y dice que la inteligencia artificial tiene un impacto significativo en nuestras carreras, pero no nos borra de un plumazo. Y plantea 5 usos claves que incluyen análisis de datos, porque dice que puede ayudar a analizar grandes conjuntos de datos económicos de manera eficiente para identificar patrones de conducta y tendencias para tomar decisiones más informadas, lo que decía hoy Moira precedentemente. Habla de las predicciones económicas, diciendo que los modelos de inteligencia artificial pueden mejorar la precisión de las predicciones económicas al tener en cuenta una amplia variedad de variables y datos en tiempo real. El tercer punto plantea la automatización de tareas repetitivas. Dice que puede automatizar tareas tediosas como recopilación y procesamiento, lo que va a permitir a los profesionales de las ciencias económicas centrarse más en tareas analíticas. Guarden el frasquito de las tareas más analíticas. Gestión de carteras de inversión. Entiende el ChatGPT que en el ámbito de las finanzas la inteligencia artificial se puede utilizar para optimizar la gestión de carteras de inversión y tomar decisiones más informadas. Y por último, se ve útil en la detección de fraudes y riesgos porque entiende que puede ayudar a identificar fraudes financieros y evaluar riesgos en transacciones comerciales. En resumen, cree que la inteligencia artificial ofrece herramientas y capacidades que pueden mejorar la toma de decisiones económicas y financieras, aumentar la eficiencia en el análisis de datos en el campo de las ciencias económicas. Y después, como consejo, dice, es importante que los profesionales de este campo comprendan cómo utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva para aprovechar sus beneficios. Creo que esto un poco es en este sentido el auditor que va a verificar qué es lo que piensa el otro de uno. Esto es lo que la inteligencia artificial, al menos al día de hoy, mañana a lo mejor piensa otra cosa, porque esto es totalmente dinámico, es lo que cree. Se ve a sí misma como una poderosa herramienta facilitadora de tareas repetitivas y de manejo de grandes volúmenes de datos. Esto que en tono de broma tiene mucho de reflexivo, para los que son estudiantes de contador público, les recomiendo que lean el informe 25 de auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, porque la profesión se está ocupando de la inteligencia artificial y de las herramientas que posee, porque hay una enumeración que en pos de síntesis no viene al caso mencionarlas, donde no solamente es para grandes organizaciones, hay ciertos criterios que inclusive son para pymes y que nos hacen replantear el concepto de muestra, porque con la inteligencia artificial podemos barrer la totalidad de los casos y no la muestra. Pero ¿saben qué? Lo importante de ese informe, más allá de las traducciones, la importancia del blockchain, de la nube, etcétera, 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 es que plantea que lo que no resuelve la inteligencia artificial es el juicio crítico del profesional. O sea, que mientras que la inteligencia artificial no forme un juicio crítico, esa es la responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas y aquellos que son contadores, el análisis del riesgo de emitir esa opinión que en esa palabra tan simple como reflejar razonablemente hay mucho detrás. Es como decía al principio Catalina, ya el papel de trabajo no es la minuta, la hoja, tal, el bibliorato, tiene otro esquema, tiene otra forma, pero lo que no cambió del siglo pasado a este es la formación del juicio del profesional. Fórmense para eso, para formar un juicio profesional ético y socialmente responsable, porque en definitiva
se lo debemos, yo que como todos contaron, también soy hija de la educación pública, de padres inmigrantes que difícilmente hubiesen podido pagar una cuota de una universidad privada, soy tal vez uno más de los ejemplos de movilidad social ascendente y cuido y agradezco el sistema universitario público argentino. Por eso me parece que todos nuestros testimonios desde lo emotivo y desde lo vivencial son importantes. Y a no preocuparse que la inteligencia artificial nos quiere ayudar y no viene a competir con nosotros, al menos por el momento. Gracias, Esther. Yo creo que quienes han opinado en el día de hoy de estos 3 temazos que hemos tratado de incluir en un tiempo razonable, han cumplido a satisfacción con el cometido. Por eso les quiero agradecer una vez más, queridas decanas y decanos, por habernos acompañado en esta ECON 2023, a las autoridades de la facultad, a los profesores que nos acompañan, a los estudiantes, a los graduados y a todo el equipo de ECON que hace posible esto todos los años. Esto no es nuevo, esto lo venimos desarrollando desde hace muchísimos años, simplemente cambiándole, en este caso, el 2022 del año pasado por el 2023 de este año. Así que yo les agradezco infinitamente. Vamos a darles a los disertantes de hoy su correspondiente certificado de participación y luego les mandaremos una hermosa foto que espero guarden de recuerdo de esta participación en nuestra casa de NECON 2023, que siempre tratamos de hacerlo, no sé si bien, pero por lo menos con el corazón en económicas. Gracias.